Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Los estoy saludando desde Gales. Aquí son las 2 de la tarde y el día está muy gris y frío para variar. Entonces espero que ustedes estén disfrutando de un mejor clima. Y hoy me gustaría contarles la historia de las consecuencias funcionales de las extinciones y la evolución del gigantismo. Eh, mis, mi presentación no tiene el texto en inglés, pero creo que va a salir bien si yo hablo en español. Am, y me gustaría empezar por hablar de qué causa las extinciones. Les quiero contar que yo también me sentí muy sorprendida cuando estuve investigando esta pregunta y me di cuenta que es la pérdida del hábitat. Yo pensaba que el calentamiento global o la polución o la sobrepesca era como lo más, en los océanos por lo menos era lo más importante, pero eh, a través de diferentes ecosistemas es la pérdida de hábitat lo que causa la mayoría de las extinciones que estamos viendo hoy en día. Lo mismo es cierto a través del tiempo geológico. Muchos eventos de extinción han sido asociados con pérdidas del hábitat y estos se ha producido por cambios en el nivel del mar. Eh, Después de la última extinción masiva, durante los últimos 66 millones de años, los cambios de nivel del mar que han ocurrido más drásticos tuvieron lugar en los últimos 5 millones de años, en el Plioceno y Pleistoceno, y esto es algo que ha sido muy bien estudiado y es bien conocido. Estos cambios abruptos en el nivel del mar han sido asociados con algunas extinciones locales, por ejemplo, de comunidades bénticas en Centroamérica. Sin embargo, se pensó por mucho tiempo que los vertebrados marinos grandes, las especies grandes de vertebrados marinos, eran inmunes a estos cambios en el nivel del mar, como muestra en esta gráfica. Es un paper de Harnick en el 2012, donde están mostrando cómo muchos de los vertebrados marinos pues, persistieron en el tiempo a pesar de estos cambios tan drásticos. Sin embargo, pues era bien sabido también que hubo muchas extinciones de ciertas especies más o menos en ese mismo tiempo que estaban ocurriendo estos cambios tan violentos en el nivel del mar. Yo pasé muchísimo tiempo estudiando la extinción de una de ellas, el megalodón, el tiburón más grande que ha existido. También hubo extinción de tortugas marinas y de aves marinas y un caso muy clásico de la reducción de la diversidad de los mamíferos marinos, particularmente los cetáceos. Entonces, la primera pregunta que queríamos responder con esta investigación era si estas extinciones de estos animales fueron como eventos puntuales o si fue parte de un evento de extinción global. Entonces, para responder esta pregunta, eh, hicimos unos análisis en un software que se llama PyRate, Py for Python y Rate for Tasa, y fue creado, digamos, por mi colaborador Daniele Silvestro. Entonces lo que hicimos fue bajar del Paleobiology Database todas las ocurrencias de la megafauna marina a lo largo del Cenozoico. En ese momento no había como una definición formal de qué era la megafauna marina, simplemente se entendía como todo lo que es grande en los océanos, todos los grupos que incluyen especies grandes. Entonces, pues bajamos todas las ocurrencias de tiburones, mamíferos marinos, de aves marinas y de tortugas marinas. Entonces, estos análisis con Pyrate que hizo Daniele, lo que hace es muchas cosas simultáneamente y es complicado, pero voy a tratar de explicarlo a lo más sencillo posible, no para que ustedes entiendan, sino porque es así como yo lo entiendo. Em, Calcula la duración de cada taxón, es decir, basado en todas las ocurrencias, el momento, la fecha más probable de originación y de extinción, si está extinta. Entonces, eso es lo que vemos en esta gráfica acá, donde hicimos eso para tiburones, reptiles, tortugas, mamíferos y aves. Y al mismo tiempo, basado en todo esto, calcula las tasas de preservación y la probabilidad de muestreo. Y todo esto conjunto permite también calcular tasas de extinción y de originación. Entonces, esto fue lo que encontramos. Cuando miramos las tasas de extinción
de la megafauna marina a lo largo del Cenozoico, encontramos que en el Plioceno las tasas de extinción eran mucho más altas que en el resto. De hecho, eran significativamente más altas que el promedio del Cenozoico y mucho más altas que los periodos anteriores. Cuando miramos este análisis en una tasa, en una línea de tiempo, en una escala de tiempo continua, encontramos que es en el Plioceno tardío que, que es un pico, donde se encuentra el pico de extinción. También miramos cómo se podía ver esta extinción a través de los grupos de la diferente megafauna marina, y encontramos que pues variaba mucho. Entonces, por ejemplo, en el caso de los mamíferos marinos, casi el 50% de los géneros se perdieron en este evento de extinción. También una extinción muy alta en el caso de las tortugas marinas. Los tiburones tuvieron mucha más suerte, solamente como el 10% de sus géneros se extinguieron, incluyendo el megalodón, que es el tiburón más grande que ha existido. En esta gráfica de barras muestro en azul oscuro, está al revés, perdón, en realidad es en azul oscuro los animales que están asociados a los ambientes costeros, y en azul claro los que están asociados a los que son estrictamente oceánicos. Y por el resto de la charla y por el resto de este estudio nos vamos a enfocar en esos animales que están en la interfase costera, que viven o que se alimentan en aguas costeras. Entonces, la razón por la que en las aguas costeras, repito, está mal el label, eh, es mucho más alta, es porque la mayoría de la megafauna vive en áreas costeras. Entonces, eso es esperado porque esas son las áreas que tienen más productividad. Entonces, pues no vamos a encontrar mucha megafauna marina viviendo en el medio del océano, en la mitad del océano, porque pues esas áreas no son tan productivas. Entonces, eso se espera. Entonces la pregunta que nos hicimos después de esto es, ok, tenemos un evento de extinción en el Plioceno donde se perdimos olvidé decir, cuando combinamos toda la megafauna marina se pierde el 36% de los géneros, un tercio más o menos de la megafauna marina. Entonces, ok, tenemos este evento, perdimos un tercio de la megafauna marina, o sea, es un evento de extinción importante. ¿Cuáles fueron las consecuencias ecológicas de esta extinción? O sea, sabemos que se extinguió el 36%, pero ¿qué pasó después? Entonces, sí, quisimos usar una metodología de diversidad funcional que ha sido ampliamente usada en la literatura de ecología moderna. Entonces, acá puse este ejemplo de Mouliot en 2013, donde explican cómo se puede evaluar cambios en diversidad funcional después de una perturbación. Entonces, en ese momento, eso fue como en el 2015, yo fui a Montpellier, donde está este grupo de investigadores, y los visité y les dije, bueno, yo quiero usar esta metodología en el registro fósil, esto es lo que yo propongo, y como que evaluamos esto, y esto fue lo que hicimos. Entonces, cogimos este approach y lo aplicamos al registro fósil. Entonces, esto consiste en que uno tiene un grupo de especies, en este caso, pues la megafauna marina del Cenozoico, en este caso, pues del Plioceno y del Pleistoceno, ya voy para allá. Y de cada especie o de cada género o de cada taxón o lo que queramos, uno mide características funcionales. Las características funcionales son características intrínsecas de las especies que determina cómo, cuándo y dónde adquiere recursos y los transporta. Entonces, por ejemplo, el tamaño del cuerpo, la longitud de un tiburón, por ejemplo, es importante porque entre más grande, pues más come. La dieta, el hábitat, si vive en hábitats costeros o no. La zona en este caso se refiere más como a la zona en la columna vertical del agua, si es pelágico o béntico en su modo de alimentación. Y también la termorregulación, si es ectotérmico o mesotérmico, y voy a explicar lo de mesotérmico más adelante. Entonces uno coge todos estos traits, estas características, las mide en todas las especies, obviamente teniendo en cuenta que tienen que ser funcionales, es decir, que tienen que estar asociados con la función de cada especie o cada taxón en los ecosistemas. Y tenemos una matriz funcional donde simplemente tenemos la lista de las especies con sus respectivas características, y luego pues la presencia o ausencia
en las dos comunidades que queremos comparar. En este caso, pues el Plioceno y el Pleistoceno. O sea, ¿qué pasó cuando hubo la extinción, no? Entonces se usa la metodología de los componentes principales, Principal Coordinates Analysis. Entonces se hace un espacio funcional basado en eso, es un espacio multidimensional. Y el volumen de este espacio funcional se usa comúnmente como una métrica de diversidad, de riqueza funcional. Entonces, por ejemplo, aquí muestro este polígono y en este caso, pues el volumen de la comunidad clarita, ay, perdón, es la riqueza funcional y de la comunidad oscura, pues es más pequeño. Y el sobrelape o la falta de sobrelape entre los dos es el cambio que hay en cuanto a la riqueza funcional. Entonces usamos esta metodología y esto fue lo que encontramos. En el Plioceno tenemos este espacio funcional y en el Pleistoceno este. Cada puntico de los dos espacios representa una entidad funcional. ¿Qué es una entidad funcional? Es una combinación única de características. Por ejemplo, este puntico verde acá, que es el de megalodón, es todos los animales que tengan esta combinación de características, que sean de más de 12 metros, macropredador, pelágico, costero y mesotérmico. En este caso, solamente una especie tiene esa combinación de características y es el megalodón. Encontramos que 7 de estas características se perdieron en esta extinción, o sea, perdimos 36% de los géneros y 7 funciones. En el Pleistoceno aparecieron nuevas funciones también. Y estos dos espacios se ven muy parecidos el uno al otro. Y esto es porque, pues porque son parecidos, es cierto, pero también porque estamos mostrando solamente dos dimensiones, A1 y A2, dos ejes de este espacio multidimensional. Pero en realidad el espacio tiene 6 dimensiones, entonces es difícil de visualizar, digamos, de esta forma, pero nosotros lo que hicimos fue tener en cuenta diferencias en la muestra del Plioceno y del Pleistoceno, corregir y estandarizarlo y correr una serie de randomizaciones, 1000 o 10.000, no recuerdo, y esto fue lo que encontramos. El espacio funcional, la riqueza que les mencioné, el volumen del Pleistoceno es 15% menos que la que había en el Plioceno. Entonces vamos en que perdimos 36% de los géneros, 7 funciones y 15% de la riqueza funcional en cuanto al espacio. Y hubo un cambio, que es esa falta de sobrelape de 20%. Entonces estos números pueden sonar, pues son números modestos, ¿no? No estamos hablando de una cosa masiva. 7 funciones, 36% de pérdida de las especies, 15% de la riqueza, 20%. Sin embargo, cuando lo comparamos con otros estudios que han hecho algo similar, sí es mucho más alto. Por ejemplo, se estudió usando una metodología similar, no exactamente la misma, pero similar, las consecuencias funcionales de la pérdida de la extinción masiva de moluscos después del Cretácico. Y se encontró que solamente una función se perdió, una, y nosotros perdimos 7. Entonces, esto fue en ese momento pues muy interesante ver que contrastaba con esto, pero obviamente teníamos una serie como de hipótesis o de pistas de por qué esto era así. Pues por un lado, si queremos saber qué es lo que se necesita para ser resiliente, es decir, para que después de una extinción masiva las funciones queden más o menos bien, pues tiene mucho que ver con el rango de funciones. Por ejemplo, tenemos que tener muchos animales que hagan diferentes cosas, que sean grandes, que sean pequeños, que coman peces, que coman diferentes cosas, pero al mismo tiempo necesitamos que muchas especies tengan funciones similares. Por ejemplo, si tenemos este ejemplo aquí en la derecha, donde las cajitas gris clarito son entidades funcionales, recuerden la combinación única de esas características, y los cuadros chiquitos en oscuro son especies. Tenemos una comunidad como esta, ¿no? Entonces aquí en esta entidad funcional tiene 2 especies, esta entidad funcional tiene muchas especies y así.
es una comunidad con mucha redundancia. Muchas especies son parecidas. Y si tenemos un evento de extinción, ¡pum!, pues se pierden muchas especies, pero los cuadros grandes, las entidades funcionales, persisten. Pero si tenemos el caso como este, en que hay baja redundancia, porque por ejemplo hay unas cajitas con una sola especie y aplicamos otro evento de extinción, pues entonces se pierde la función como tal. Esto es lo que pasó con la megafauna marina. Si vemos estos dos diagramas acá, vemos que la mayoría de las entidades funcionales las ocupaba una o dos especies. Entonces, claro, tiene sentido de que a diferencia de los moluscos, cuando se perdieron esas especies, pues también se perdieron muchas funciones. Pero entonces, es el caso de que los mamíferos o los moluscos o los animales pequeños son más funcionales, son más resilientes funcionalmente. Mi amiga y colaboradora Christine Bacon me invitó a explorar esta pregunta con la extinción de de los moluscos en el Caribe. Eso es un caso de extinción también muy conocido, en el que se ha propuesto que el 70% de las especies o de los taxones bénticos se extinguieron alrededor de hace más o menos 3 millones de años. Entonces, es un caso paralelo al de la megafauna en el sentido de que es un evento de extinción, ocurrió más o menos al mismo tiempo, pero pues esto es de animales muy pequeños, un caso local, o sea, es una extinción que tuvo lugar en el Caribe, y lo de la megafauna marina pues es global. Entonces empezamos a analizar esto. Entonces, con la ayuda de Austin Hendy, que colectó cualquier cantidad de muestras, aquí pueden ver que fueron como 57,000 ocurrencias y 9,000 especies, eh, a lo largo del Caribe, le asignamos estas características funcionales a cada especie. Entonces, locomoción, obviamente son características diferentes porque pues no tiene sentido decir que no sé, algo que es de tiburones y aplicar lo mismo a moluscos. Entonces, siempre teniendo en cuenta cuál es la función de cada especie para asignar estas características y aplicamos esta misma metodología. Pero a diferencia de la megafauna, en la que investigamos qué pasó antes y después de la extinción, Plioceno, Pleistoceno, aquí lo que hicimos mirar en una escala de tiempo más continua, los últimos 23 millones de años. Una vez más, usamos Pyrate y calculamos las tasas de extinción y la riqueza funcional. Entonces, sí, encontramos, obviamente, no fue sorprendente, un evento de extinción importante. Se perdió en caso de los moluscos el 50% de las especies. Otra diferencia con la megafauna, aquí estamos hablando de especies, con la megafauna hablábamos de géneros. Pero quiero que se enfoquen en esta gráfica F, porque en cuanto a la riqueza funcional, pues vemos que incrementaba poco a poco, pasó el evento de extinción, pero en realidad no disminuyó casi, es más, creo que fue como 2 o 3%. Entonces, funcionalmente muy resiliente a esta extinción. Se perdió el 50% de las especies, pero la diversidad funcional tranquilita. Daniele creó un modelo que se llama el modelo Multi-Trait Extinction Model, en el que buscamos cuáles son asociaciones entre estas características y las tasas de extinción. Entonces tenemos que la dieta, el hábitat, locomoción y todos los que le asignamos, pero también tuvimos en cuenta la redundancia, porque a pesar de que la redundancia no es una característica intrínseca que se puede medir en cada especie, o sea, no se usa como una característica funcional, sí es una característica funcional de la comunidad y queríamos ver qué papel tuvo en esta extinción. Entonces encontramos que cuando nos preguntamos qué explica las tasas de extinción, pues el tamaño y la profundidad donde viven esas especies era importante, pero lo más importante fue la redundancia. Es decir, las especies más redundantes fueron las que tenían más chances de extinguirse. O sea, las especies que eran muy parecidas entre sí. Y pues claro, entonces por eso no hubo tanta extinción, porque las que se extinguieron, las especies que se extinguieron, tenían muchas especies o se parecían a muchas especies que no se extinguieron necesariamente. Entonces por eso la diversidad funcional persistió. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender hasta aquí? Pues cuando comparamos estos dos eventos de extinción, uno que es de la megafauna marina, donde perdimos un tercio de la diversidad, y en otro que es local y que es de animales pequeños, donde perdimos la mitad de la diversidad,
pues son unas diferencias muy drásticas en las consecuencias funcionales. Con la megafauna marina perdimos el 15% y con los moluscos solamente el 3%. Y pues eso tiene mucho que ver con la redundancia, ¿no? La megafauna marina había una redundancia solamente de 2 géneros por entidad funcional y para los moluscos 8. Entonces, pues eran mucho más resilientes y concluimos que la diversidad, la redundancia funcional es un determinante muy importante para que los ecosistemas sean resilientes ecológicamente a las extinciones. Pero si volvemos a la megafauna marina, encontramos que precisamente porque son tan únicas, pues son muy vulnerables, son muy funcionalmente vulnerables a la extinción. Y tiene sentido, no pueden haber 6, 8, por ejemplo, en el caso de los moluscos, 8 especies de ballenas azules que hacen lo mismo, ¿no? O sea, los ecosistemas no pueden proveer suficiente para esto. Entonces son especies muy únicas y eso las hace muy vulnerables funcionalmente. Ya sabemos esto, ¿vale? Entonces, ¿qué causó esta extinción de la megafauna, no? Entonces, también Sara Varela, otra amiga y colaboradora en Berlín, eh, junto con Carlos Jaramillo, que tuvo la idea de investigar el cambio de área. ¿Se acuerdan que hablamos del cambio de la pérdida de hábitat como una de las consecuencias más importantes o de las causas más importantes de las extinciones? Entonces Carlos pensó, ya sabemos que la temperatura, eso es una historia aparte, o sea, ya había hecho unos estudios en los que habíamos visto que la temperatura, por ejemplo, no tenía nada que ver con la extinción del megalodón. Entonces empezamos a pensar que de pronto tenía que ver era con el área, porque pues esto de relación entre área y especie pues es bien establecida, ¿no? Entonces lo que hizo Sara, que fue bastante inteligente, fue coger cada uno de estos escenarios, o sea, tenemos estas dos curvas de cambios en el nivel del mar, que son muy conocidas, del 2005, el 2010, son dos modelos diferentes, y tenemos estas curvas de cómo cambió el nivel del mar. Y la resolución de eso creo que son 100.000 años. Entonces, por ejemplo, hace 5 millones de años, pues este es el nivel del mar, y luego 100.000 años después bajó así, subió, bajó, subió, bla, bla, bla. Entonces, lo que hizo Sara fue para cada uno de esos escenarios, para cada uno de estos puntos en el tiempo, dividió el océano, el mar, en diferentes células, en diferentes cuadritos, y seleccionó las células los cuadritos que eran de menos de 200 metros de profundidad, y eso lo usamos como nuestro proxy de las áreas costeras, y calculó el área total que había disponible después de cada subida y bajada del nivel del mar. Y esto fue lo que encontramos. Entonces, esto es área debajo del agua, pero áreas costeras, o sea, es decir, no más profundas de 200 metros de profundidad. Encontramos que en el Plioceno, pues como todo muy tranquilo, hubo una bajadita por acá, pero en el Plioceno tardío, brum, bajó dramáticamente. Y aquí recuerden que es donde encontramos la mayor tasa de extinción de la megafauna. Pero no solo una pérdida de hábitat, en realidad también hubo pues, un cambio en cuanto a la variación. Encontramos que en el Pleistoceno la variación de área pues, fue 3 veces más alta que la variación que había en el Plioceno. Son unas oscilaciones muy violentas. Se perdió el 30% en promedio de las áreas disponibles, pero hubo momentos en el tiempo en el que había la mitad de las áreas disponibles. Entonces nosotros propusimos que cambios en el hábitat, pérdida del hábitat y luego oscilaciones violentas en el área disponible fue un determinante de la extinción de la megafauna marina en el Plioceno y el Pleistoceno. Y esta hipótesis fue corroborada con otros análisis. Entonces, John Griffin hizo esos análisis en el que miramos cuál fue el efecto de la extinción de los diferentes características que habíamos asignado a las especies. Entonces, tenemos termorregulación, hábitat, vertical position, la dieta y el tamaño. Y encontramos que, pensamos que iba a ser el tamaño, porque pues, el tamaño es una de las cosas que está asociado mucho con extinciones. Eh, y encontramos que a diferencia de todas estas características, fue la termorregulación la que determinó quién se extinguió y quién no se extinguió. Con los animales que son endotérmicos y mesotérmicos tenían más chances de extinguirse que los que eran poiquilotermos o ectotérmicos. ¿Por qué es esto?
o por qué creemos que esto corrobora nuestra hipótesis de que cambios en el área o la disponibilidad del área disponible, de la disponibilidad del área tenía algo que ver con esta extinción? Pues porque los animales ectotérmicos, como los peces o la mayoría de los tiburones, no regulan su temperatura, ¿no? Entonces ellos tienen que comer, pero pues no tienen que preocuparse por eso. Pero los homeotérmicos, como las ballenas y como algunos tiburones que son mesotérmicos, sí son capaces de regular su temperatura, o sea, sin tener que preocuparse por la temperatura ambiente. Pero para que estos animales puedan mantener estos requerimientos energéticos, pues tienen que comer. Y en el caso de los homeotérmicos, tienen que comer muchísimo, porque tienen unos requerimientos energéticos muy altos para poder mantener esa energía. Entonces, pues si usted quiere encontrar mucha comida, tiene que tener mucha área, ¿no? Entonces, por eso pensamos que esto corroboraba nuestra hipótesis de que la pérdida del hábitat, pues fue un determinante importante para la extinción de la megafauna marina. Pero yo nunca había pensado en la termorregulación tanto como un factor importante hasta que no empecé a pensar en las características funcionales. Como les decía, obviamente si uno quiere empezar a mirar la diversidad funcional, tiene que pensar en las características que determinan las funciones. Y obviamente la termorregulación tiene que hacerlo porque pues efectivamente uno come más o menos dependiendo de cómo sean sus requerimientos energéticos. Y por ese mismo tiempo, entonces, la lección que podemos aprender de esto es que, bueno, por un lado el hábitat fue un determinante importante y por otro, pues que los homeotérmicos se vieron afectados más. Entonces, si tenemos dos tiburones como el tiburón blanco, que es homeotérmico, y el tiburón de arrecife, que no es hemotérmico, pues tenía más chances de extinguirse el tiburón blanco, ¿no? Entonces, ¿qué es ser homeotérmico o qué es la mesotermia? En el caso de los tiburones y de los atunes, por ejemplo, consiste en que esos animales son capaces de regular la temperatura de los órganos más importantes, o sea, no son capaces de regular la temperatura de todo su cuerpo como lo hacemos nosotros los mamíferos, pero regulan la temperatura de sus ojos, de su cerebro, de su estómago, de lo más importante. Entonces, también sabemos de la mesotermia que se piensa que ser mesotérmico permitió que muchos tiburones extintos alcanzaran el gigantismo. Entonces ahí había como que no nos cuadraba, ¿no? Entonces la mesotermia es buena porque te puedes volver gigante y ser gigante es bueno en ciertas cosas, pero también pues, si estás en una extinción como la megafauna, estás en problemas, ¿no? Entonces la pregunta que surgió a partir de esto es, ¿por qué volverse gigante y usar la mesotermia sí puede ser perjudicial? Entonces, este es otro estudio que hicimos en el que preguntamos precisamente cómo volverse un gigante y cuál es el papel de las diferentes características funcionales en la evolución del gigantismo. Entonces, aquí les muestro todos los tiburones gigantes que conocemos. En este caso estamos definiendo gigantismo arbitrariamente, pero pues basado en diferentes criterios y dijimos que era todo lo que fuera mayor de 6 metros. Entonces tenemos los supergigantes, que es el tiburón ballena y el megalodón, y tenemos otras especies de diferentes tiburones que han alcanzado este tamaño. Esos tiburones tienen unas características muy interesantes. La mayoría son o filtradores, como el tiburón ballena que come plancton, o mesotérmicos. Y hay otros que son normal, entre comillas, y lo decimos así porque la mayoría de tiburones no son ni filtradores ni mesotérmicos. Pero pareciera que en esta muestra de los gigantes eran una mezcla de todas estas especializaciones tan raras. Entonces, lo que hicimos fue con Kenshu y Jerome y Daniel, lo que hicimos fue coger el árbol, el árbol de la vida de los tiburones, una filogenia, y incluimos fósiles, porque obviamente muchos fósiles eran gigantes, por lo que se sabe por las extrapolaciones que se han hecho entre tamaño y dientes. Los adherimos a este árbol y asignamos estas características que pensamos que eran tanto funcionales como que podían estar asociadas con el gigantismo. El nivel trófico, si comen plancton o si comen mamíferos, la dieta, el tamaño corporal y la profundidad.
Y esto fue lo que encontramos. Como se encuentra con muchos peces o con todos los peces, hay una relación lineal muy bien establecida entre tamaño y nivel trófico. Entonces, eso es lineal, entonces se espera que la mayoría de las especies que son gigantes, pues también son predadores, comen predadores altos, ¿no? Comen al más alto de la cadena trófica. Pero resulta que lo que encontramos es cuando hicimos una regresión filogenética, que los mesotérmicos y los filtradores no caben en esta relación, es decir, se desvían significativamente de esta relación. Entonces, sí, hay una relación entre nivel trófico y tamaño, pero los mesotérmicos y los filtradores dicen, a mí no me metan en eso. Entonces encontramos además que estas especies, las raras, también son significativamente más grandes. Entonces, los mesotérmicos y los filtradores están en los tamaños más grandes y los normales pues tienen un rango de tamaño más amplio que incluye las especies más pequeñas y que no incluye las especies más grandes. Entonces, Juan, otro colaborador en Berlín, nos ayudó a mapear estas características en la filogenia y a evaluar cómo y cuándo estas diferentes especializaciones y el gigantismo aparecieron en la evolución de los tiburones. Entonces encontramos que la mesotermia, eso de poder regular la temperatura de ciertos órganos, evolucionó una vez hace muchísimo tiempo. Eso es una característica muy ancestral para los tiburones. Y la filtración, como ser planctívoro, evolucionó 4 veces y fue más reciente en los últimos 50 millones de años. Y esto era algo que se había sugerido con peces. Entonces esto fue como una corroboración de lo que se sabía anteriormente. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, cuando la mesotermia apareció hace 140 millones de años, hubo un periodo de enfriamiento global. ¿Y qué hace la mesotermia? La mesotermia facilita adquirir presas. ¿Por qué? Porque permite que los tiburones expandan su nicho, es decir, no tienen que vivir en los trópicos porque no tienen que regular su temperatura, entonces pueden irse a vivir a aguas frías tranquilamente porque controlan su temperatura interna, de nuevo, de los órganos más importantes, pero también porque permite que ellos capturen presa con más velocidad y con más ferocidad, digamos, como la foto que estoy mostrando acá, porque esa mesotermia también permite que los músculos de los tiburones, los que actúan para la predación rápida, sean más rápidos. ¿Y qué pasa con la filtración? Pues evolucionó hace cuatro veces hace más o menos 50 millones de años. Eso fue un periodo también de mucha productividad en los océanos. Entonces, de nuevo, es una especialización que facilita adquirir presas. ¿Por qué? Pues porque si usted come plancton en momentos de mucha productividad, pues va a aprovechar un recurso que está muy disponible. Entonces, la evolución del gigantismo en los tiburones tuvo que ver con la abundancia y la calidad de la comida. Entonces no hubieran podido existir los gigantes si no se hubieran proveído estas características para que pudieran comer lo suficiente para llegar a esos niveles de tamaño, ¿no? Entonces, para que hubiera suficientes presas para que pudieran cazar con más precisión o para que hubiera suficiente plancton para que pudieran aprovecharlo. Entonces ser gigante tiene mucho que ver con que haya suficiente comida para ser gigante. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Cuáles son las lecciones que podemos tener por ahora? Pues, como ya dije, que para ser gigante hay que tener suficiente presa. Para los mesotérmicos, pues tiene que haber suficiente área, porque si no hay área suficiente, pues los más grandes se van a extinguir. Entonces, obviamente, si tenemos el megalodón, que es un animal tan grande, o el tiburón blanco, los dos son mesotérmicos, pues el más grande es el que necesita más presas para mantener los requerimientos energéticos de semejante tamaño, siendo mesotérmico, y cuando esa área no está disponible, pues se extinguen, que eso fue lo que creemos que le pasó al megalodón. Sin embargo, si usted es filtrador, pues tranquilo, puede persistir en el tiempo como lo hizo el tiburón ballena, porque pues el plancton es mucho más abundante y fácil de adquirir que las presas grandes. Sin embargo, pues no podemos cantar victoria porque los microplásticos hoy en día están amenazando
pues esta forma de adquirir recursos que permitió que el gigantismo evolucionara hasta el día de hoy. Otra lección que aprendimos es que en ausencia de los humanos, la megafauna marina debería estar recuperándose, ¿no? Porque se extinguió hace más o menos 3 millones de años, hubo este evento de extinción, entonces pues 3 millones de años después debería estar recuperándose, pero pues sabemos que no es el caso. La megafauna marina no se está recuperando, de hecho estamos pasando por una sexta extinción masiva, donde muchas especies están extinguiendo y este es el caso también en los océanos. Entonces, han habido muchísimos estudios que así sugieren, lo que nos lleva a la siguiente pregunta que teníamos, que es si la megafauna marina que ya está vulnerable se está extinguiendo, ¿cómo va a responder a las nuevas presiones que son más que todo antropogénicas? Entonces, para responder esta pregunta, ¿cuál es el destino de la megafauna marina? Lo que hicimos fue colectar las especies, una lista de especies de la megafauna marina actual. En este caso ya se había publicado un estudio, una revisión en la que revisaron los tamaños de todos los animales grandes del mundo y propusieron una definición más estricta de qué es la megafauna marina y en este caso usamos esta definición, que es todos los animales marinos que sean de más de 45 kilogramos. Entonces, cogimos esta lista de especies y les asignamos 10 características funcionales, que incluyen termorregulación, pero también migración, si andan en grupos, de cuántos grupos, la dieta, dónde se reproducen, etc. Algo que me gusta contar acá es que cuando empecé a trabajar con especies modernas, pensé que sería súper fácil encontrar información y poder poner asignar estas características. Y resulta que muchísimas especies son tan poco conocidas, muchas especies marinas grandes y migratorias son muy poco conocidas y fue tan difícil como lo fue para los fósiles. Y esto fue lo que encontramos. Este es el grupo, uno de los grupos de Montpellier, Fabienne y Camille. Y esta es la diversidad funcional de la megafauna marina que tenemos en nuestros océanos hoy en día. Entonces, a la izquierda muestro el espacio funcional. En rojo tenemos los mamíferos, en azul los tiburones y en amarillo los peces óseos. Encontramos que los mamíferos marinos tienen la más alta diversidad funcional, muy a pesar de que son los peces los que tienen más especies. Entonces, la relación entre número de especies y número de funciones o la diversidad funcional no siempre es directa. A veces uno puede tener más diversidad funcional que lo que se esperaría para el nivel de especies, para la diversidad de especies. En esta gráfica estamos mostrando las especies que están en los extremos, porque esas son las especies más raras funcionalmente, o sea, están en el extremo del espacio funcional y también muy importantes, porque como aprendimos que la riqueza funcional se determina por el volumen del tamaño funcional, es decir, si queremos saber la riqueza funcional de los tiburones, sería el volumen de este espacio azul respecto al espacio total, es decir, digamos 20%. Bueno, aquí está, de hecho, que es menos del 5%. La diversidad de los peces, que es la parte amarilla, es como el 10%. En cambio, la de los mamíferos es del 25%. Ese es el espacio, el volumen en relación al espacio total. De nuevo, este espacio tiene 6 dimensiones, entonces acá solamente estamos mostrando 4. Bueno, 2 dimensiones, 4 ejes. Entonces, esta es la diversidad funcional que tenemos. Los mamíferos, en realidad, en comparación al resto de la megafauna marina, son raritos. Tiene sentido porque a diferencia de los tiburones, los peces, pues son animales que están en la interfecie de los ambientes terrestres y marinos, entonces pues son diferentes. Y también lo que hicimos fue mirar cuál era el estatus de IUCN, el nivel de riesgo de extinción que tienen hoy en día, pues para poder saber qué les va a pasar en el futuro. Ya sabemos cómo es la estructura de la diversidad funcional de esta megafauna marina y ahora queríamos saber qué iba a pasar en el futuro, ¿recuerden?
Entonces, para eso asignamos el estatus de IUCN. Esos estatus pueden ser no evaluados, data sin datos, poco least concern, sin preocuparse, casi en peligro, vulnerable, en peligro crítico y extinto. Entonces asignamos cada uno de estos a cada especie y usamos, Matt Davis, uno de nuestros colaboradores, usamos una conversión en la que cada uno de esos estatus se traducen a una probabilidad de extinción. Por ejemplo, si su caso es, si el caso de una especie es que está en peligro crítico, eso quiere decir que tiene una probabilidad de extinción de 75% en 25 años. Entonces usamos esto con un solo escenario de 100 años. ¿Cuáles son las probabilidades de extinción en 100 años? No solamente usamos ese escenario de qué es lo que va a pasar en 100 años, sino también usamos un escenario muy pesimista y es qué pasa si todas las especies que están en peligro hoy en día, todas que son vulnerables, en peligro y en peligro crítico, se extinguieran. Y analizamos cuántas, o predijimos cuántas especies se van a extinguir, cuánta diversidad funcional se va a perder y cuánta uniqueness. No voy a tratar de traducir esa palabra porque creo que sería una aberración, no sé cómo se dice, pero el functional uniqueness tiene que ver con la redundancia. Entonces, la riqueza funcional ya aprendimos que es el volumen del espacio funcional. Y la functional uniqueness tiene que ver con la redundancia. ¿Por qué? Porque esa es una medida de cuál es la distancia de cada especie a sus 5 vecinos más cercanos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, es una medida de redundancia porque si una especie tiene muchos vecinos cerquita, eso quiere decir que tiene muchas especies parecidas. Entonces, es redundante. Pero si no tiene vecinos cerquita, es muy única. Entonces, no es redundante. Entonces usamos esto y esto fue lo que encontramos. Si todo sigue como está, en 100 años vamos a perder más o menos el 20% de las especies de la megafauna marina actual, pero si todo se empeora y resulta que perdemos todas las especies de megafauna marina, vamos a perder todas las especies que están en peligro hoy en día, perdón, vamos a perder el 40% de las especies. Ahora, en cuanto a la diversidad funcional, eh, si sigue todo como está, en 100 años perdemos más o menos el 10%, y esto no es muy diferente a lo que esperaríamos aleatoriamente, y eso es lo que mostramos en estos violines grises que hay detrás. Pero si se extinguen todas las especies que están en peligro hoy en día, se pierde casi el 50% de, de la riqueza funcional, y esto es significativamente mucho más que lo que se esperaría aleatoriamente, lo que quiere decir que estamos particularmente perdiendo especies que son fundamentales para mantener la diversidad funcional. En cuanto al functional uniqueness, también encontramos que va a subir muchísimo. O sea, la comunidad, si se pierde todas las especies que están en peligro, se pierde muchísima redundancia y quedan muchas especies únicas. Es decir, la functional uniqueness incrementa. No, no muy alentador este resultado, bastante deprimente. Cuando miramos estos mismos resultados a diferentes grupos, a los diferentes grupos principales de la megafauna marina, encontramos que los pobres tiburones son los que van a sufrir los cambios, las pérdidas más grandes. Vamos a enfocarnos en este escenario dramático, que es que todas las especies que están en peligro se extinguieran. Podríamos perder el 60% de las especies de tiburones, podríamos perder el 80% de sus funciones. Entonces, no se ve muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Nosotros propusimos entonces un índice de conservación que podría ayudar a priorizar a quién o qué especies podemos salvar. Obviamente no se podría salvar, o sea, idealmente se salvan a todas las especies, pero si no se puede y si tuviéramos que priorizar, ¿cuáles son las que tendríamos que poner la mayoría de los recursos y atención? Entonces usamos este índice que se llama FUSE, por sus siglas en inglés, Functionally Unique, Specialized and Endangered. Y porque eso fue como basados o inspirados en otro índice que se llama EDGE, que tiene que ver con con qué tan diferentes son en términos filogenéticos. Es una metodología muy similar y de hecho estamos trabajando muy
muy cercanamente con este equipo también que propuso este índice. Pero por qué tenemos en cuenta la Functional Uniqueness Specialized? Bueno, porque si una especie es única, entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo aquí en la izquierda, tenemos la especie naranja y la especie morada. Si tenemos esta especie naranja que tiene muchos vecinos cerquita y perdemos esa especie en una extinción, pues perdemos toda esta área, ¿no? Dentro del espacio funcional. Perdemos como este rango de funciones. Pero si perdemos la especie moradita, que tiene vecinos muy lejos, pues perdemos un área mucho más grande. Entonces, la functional uniqueness es muy importante porque pues deja espacios en el espacio funcional, espacios dentro del espacio funcional. Entonces, son pérdidas de funciones muy importantes. Ahora, también tuvimos en cuenta la especialización. ¿Qué es la especialización? Es la distancia que hay de cada especie al centro del espacio. ¿Y por qué es importante? Porque recuerdan que dijimos que la riqueza funcional es el volumen del espacio. Entonces, las especies más extremas son las que están comprimiendo ese espacio en esas dimensiones, o sea, los que están delimitando el espacio funcional. Entonces, son muy importantes. Por ejemplo, si perdemos la especie naranja, pues al espacio funcional no le pasa nada porque el volumen está determinado por los extremos. Pero si perdemos la especie morada, pues entonces ya el espacio deja de ser así y se vuelve es así. Entonces, esas son especies muy importantes, son dos características críticas para poder mantener la, la diversidad funcional después de una extinción. Ya aprendimos que pues las comunidades tienen que ser, para ser resilientes, tienen que ser redundantes y también, pues si estamos pensando en la diversidad funcional, tienen que haber muchos extremos para que el espacio sea más grande. Y pues lo combinamos con el riesgo, ¿no? Porque pues si usted es muy importante, pero no está en riesgo, pues tranquilo. Pero si usted es importante y además está en riesgo, pues pilas, ¿no? Entonces, combinamos esto y encontramos que las especies más únicas, por ejemplo, son el dugón, la tortuga verde, la the giant clam. En cuanto a las más especializadas, también tenemos varias especies de focas y de peces, y cuando combinamos la especialización y qué tan únicas son, pues entonces las especies más fews, las especies que contribuyen disproporcionalmente a la diversidad funcional y además están en peligro, pues son estas, que son la nutria, el dugón, la tortuga verde. Entonces, eso fue lo que propusimos eh, como los pasos a seguir después de que encontramos que los resultados o las predicciones para el próximo siglo eran tan poco alentadoras. Entonces, ¿qué sigue ahora? Fuse para todo el mundo. Queremos empezar a incorporar esta métrica en otras especies, no solamente en la megafauna marina, que incluye solamente las especies que son de más de 45 kilogramos en los océanos, sino también estamos haciéndolo para palmas, en colaboración con Alex Antonelli en Kew Gardens, para mamíferos marinos con la gente de Montpellier, anfibios con un estudiante en Gothenburg, puse un ave, pero no lo estamos haciendo para aves todavía, pero nos gustaría mucho, y también pues para todas las especies de tiburones. Entonces eso es lo que queremos hacer. Y pues en cuanto a los tiburones, ya que estamos hablando del tema de conservación, una pregunta que siempre hemos tenido es si los tiburones fósiles pueden ayudar a informar estos índices de conservación. Ya les explico por qué. Pues se sabe, cuando les mostré una de las figuras, vieron la duración de las especies. Muchos de los tiburones tenían las duraciones más altas, ¿no? Entonces hicimos este estudio, mi estudiante de maestría, Adele, hizo este estudio que salió publicado hace poquito, en el que miramos cuál es el registro, cómo es el registro fósil de las especies de tiburones actuales, las especies que tenemos hoy en día nadando en nuestros océanos. Y encontramos que muchas de las especies pues, actuales no tienen registro fósil, solamente el 10%, pero la mitad de los géneros tienen registro fósil y todos los órdenes y todas las familias. Pero lo más interesante fue encontrar que a nivel, o sea, esto es a nivel de género en azul y en verde a nivel de especies, que el registro fósil de muchos géneros se extiende muy atrás en el registro fósil. Hay géneros que tenemos hoy en día nadando en nuestros océanos que tienen un registro fósil desde hace 190 millones de años.
Y en el caso de las especies, tenemos especies que van hasta hace 66 millones de años y son especies que tenemos nadando en los océanos hoy en día, como es este tiburón de arenero, tigre arenero. Eh, y muy interesante que cuando miramos las características funcionales, no encontramos que ninguna de esas características se asociaba con tener una edad más joven o más vieja, pero sí el nivel de riesgo de extinción hoy en día. Encontramos que las especies que están en peligro de extinción hoy en día tienen un registro fósil que se extiende mucho más atrás que el resto. Entonces, mi siguiente paso es tratar de explorar si se puede incorporar esto en conservación. ¿Cómo? Pues el registro fósil nos puede informar de cómo las especies han respondido a presiones en el pasado, cómo respondieron a cambios en el clima, a otras extinciones, cómo cambiaron su rango y qué respuestas pueden ser estas, por ejemplo, haber cambiado el rango de distribución, qué sé yo. Entonces, si se pudiera usar esa información para informar con la conservación sería ideal. Y pues eso es lo que quiero hacer ahora. Y si hay alguno de ustedes interesados en preguntas como estas, usted podría ser la persona que nos puede ayudar con eso, ya que vamos a estar contratando un estudiante de doctorado el próximo año. Entonces yo creo que ya se nos va el tiempo y con eso pues les quiero agradecer a todos por escucharme y a mis colaboradores y pues a las agencias que han financiado estas investigaciones. Muchísimas gracias. Ahora puedo tener preguntas, si así es lo que hacemos. Gracias. Agradecemos a Catalina Pimiento por la presentación. Nos han llegado algunas inquietudes, entonces empiezo. Muchas gracias por la charla, excelente trabajo. Una pregunta de Alejandra Ramos. Bueno, nos formula dos preguntas. La primera, ¿cómo se puede determinar qué tipo de termorregulación tenía un organismo si solo se cuenta con registro fósil? Y la otra, si Catalina podrías explicarnos mejor a qué te referías con la mesotermia, que evolucionó una vez y la filtración lo hizo 4 veces. Vale. ¿Cómo se puede saber de los fósiles si un animal es mesotérmico? Un investigador español, Humberto Ferrón, ha trabajado muchísimo en esta pregunta y lo ha explorado usando múltiples líneas de evidencia. Una de las que les puedo contar, que es la que entiendo más o menos, es basado en isótopos. Entonces él revisó los isótopos preservados en los dientes de tiburones como el megalodón y comparó la temperatura de ese individuo basada en los dientes con la temperatura del mar en ese momento y encontró que era más alta. Por otro lado, pues también por inferencias filogenéticas. Todas las especies de tiburones del orden lamniformes son mesotérmicos. Y el tiburón, el megalodón también era parte de este orden. También se ha encontrado que esto es el caso para casi todos los animales que son gigantes, pero que vienen de clados ectotérmicos. O sea, ser gigante requiere cierto nivel de mesotermia o gigantotermia. Creo que es así como lo llaman en el caso de los dinosaurios, no estoy segura si todavía es el caso, pero tienen que tener sí, este tipo de regulación metabólica para poder soportar o sostener un tamaño tan gigante. En cuanto a la siguiente pregunta sobre cómo fue que evolucionó una vez o 4 veces, bueno, pues encontramos que, que explique mejor cómo evolucionó. Bueno, en cuanto a la mesotermia, encontramos que apareció, o sea, hicimos unos análisis de uh, ancestral states, de estados ancestrales, y basado en las características que habíamos hecho y unos modelos filogenéticos, que esta especialización había evolucionado, aparece por primera vez, una vez, hace 140 millones de años. Es decir, hubo un ancestro de los tiburones que desarrolló esta especialización hace 140 millones de años. Y para el caso de la filtración, apareció 4 veces independientemente. Es decir,
Hace 50 millones de años apareció en un clado, digamos en el clado de las rayas, y luego hace 40 millones de años de nuevo en otro clado independientemente, que no tiene nada que ver con el primer clado, y así 4 veces. Y eso fue hace 50 millones de años, más o menos. O sea, todos aparecieron alrededor de 650 millones de años, pero pues como fueron independientes en distintos tiempos, pero pues eso era como para resumir más o menos. No sé si eso responde a las preguntas. Gracias, Catalina. Vamos con 3 minutos más las preguntas que alcancemos antes de la siguiente presentación. Entonces voy con la siguiente pregunta de Daniel Morón. Buenos días, Catalina. Muy buena charla. Una consulta. Lo que vemos en paleomalacólogos es que muchas de las extinciones diferenciales de bivalvos suelen estar asociadas a cambios en la temperatura. Me preguntaba si por medio de isótopos de oxígeno pudieron encontrar esta correlación. Por otra parte, cuando se habla de tamaño corporal, no se puede evitar pensar en tasas metabólicas. ¿Se analizó la variación de este parámetro con este bioevento? No, no para las dos preguntas. No hicimos ningún análisis de isótopos. No, ese estudio no hicimos eso. Pero espérate, lo de los isótopos tenía que ver con cuál parte de la pregunta. ¿Me recuerdas la primera parte? Claro, Catalina. La primera parte dice, lo que vemos en paleomalacólogos es que muchas de las extinciones diferenciales de bivalvos suelen estar asociadas con cambios en la temperatura. Ah, ya, Por vale, medio de... temperatura. Ok, Sí, adelante. ya. Sí, no tuvimos en cuenta la temperatura ni tuvimos en cuenta los isótopos. Simplemente asignamos características funcionales a las especies. Y las características funcionales son características inherentes a las especies, es decir, que están dentro de ellas. El tamaño corporal, la dieta, entonces pues, la temperatura sería la temperatura del agua y no, sí creo que es lo que entiendo, y no, lastimosamente no tuvimos en cuenta la parte metabólica, que entonces tendría que ver con eso. Sin embargo, pues tuvimos en cuenta el tamaño, la dieta, que de alguna manera se correlacionan con el metabolismo, pero no, sería interesante tenerlo en cuenta para un futuro. Bueno, vamos con, yo creo que con la última de las preguntas, Andrés Alfonso. Excelente charla. Quisiera saber si existe una relación entre gigantismo versus tamaño celular. Uf, yo también. Pero de pronto él puede aplicar a trabajar con nosotros respondiendo a esa pregunta tan interesante. No sabría, no tengo ni idea. Muy bien, Catalina Pimiento, agradecemos la presentación que has compartido hoy en el primer Congreso Colombiano de Paleontología.